la Motaque es un indígena, lo vemos completamente. Muchos han dicho en la historia que no hay indio, pero si yo te veo a ti, ¿qué yo voy a decir? Eso es correcto, en Puerto Rico todavía queda una raza y una cultura. Tal vez la cultura ha desaparecido, pero sí queda el rasgo físico del indígena en Puerto Rico. Principalmente en el área de Maricao y en el área suroeste, todavía hay personas con cara perfilada, con la nariz aguilucha, la piel cobriza y el pelo lacio negro. Eso es característico de la herencia taína. Son nosotros, los puertorriqueños, somos taínos. Eso es así. Definitivamente, por los ataques del puertorriqueño corre la sangre africana, la sangre española y la taína. Y se ha descubierto que un mayor por ciento, un 60% o más de nuestra sangre es sangre indígena taína. Eso es así, definitivamente. ¿Por qué? Porque tanto el indígena en Puerto Rico abundó mucho cuando llegan los españoles, pues tienen sus relaciones con la India y entonces nace el puertorriqueño que después se va a un monte y el puertorriqueño autóctono, descendiente de toda esa bagaje tanto indígena como africana. Aquí, muy cerca de donde nosotros nacimos, en San Germán, en Maricao, en las montañas altas, se hizo un estudio por ejemplo de Mayagüez, que en esa área de Tierra Fría, es más mayor el porcentaje de sangre indígena en esa zona. Tiene que ser así por el simple hecho de que en un momento dado, cuando en Puerto Rico el español empieza a hostigar al indígena, la mayor parte de la población se va a crear o se va a mudar para esa área en el área de Tierra Fría. También es así que el último, cuando llegan los americanos a Puerto Rico, los últimos elementos que quedaron eran los padres ancianos, pero conservando su costumbre indígena, con todo el lenguaje, que fueron las dos personas que se fueron a rescatar auténticos indígenas, porque ya lo demás estaba contaminado. Ahora, en Puerto Rico es un paraíso. Siempre venimos a Puerto Rico para disfrutar de los ríos y de las playas. Pero ¿quién viene a Puerto Rico para meterse a un monte, buscar una cueva? Casi nadie. Definitivamente. Entonces, me imagino yo también que tampoco los españoles pudieron alcanzar esas cuevas o esas montañas. De hecho, el indígena normalmente vivía en las afluencias del río, en cuencas donde había el fleque de río quebrada. ¿Por qué? Porque ahí pueden hacer su yucayeque, que está cuidado por el cacique, adicional a que ahí podían conseguir el agua porque tenían manera de pasarlo. La economía giraba en base al río que estaba allí. Estaba entonces el pescado, estaba el agua, podían bañarse, podían consumirla y al mismo tiempo podían pescar para poder subsistir. Valga la redundancia, prácticamente en el área centro de Puerto Rico, el indígena cuando llega el español lo conoce como el tentado. ¿Por qué? Porque el indígena del centro de la isla prácticamente perdía toda su dentadura. Más sin embargo, la tierra que vivía cerca de la playa, pues no la perdía. ¿Y qué pasa? Que eso era característico porque en el área entonces de la costa, ellos consumían pescado, al mismo tiempo que consumían pescado tenía fósforo y otros minerales que le mantenían la dentadura perfecta. Entonces, el indígena del centro de la isla no tenía esa oportunidad, por toda la que perdían los dientes, mucho antes que el de la costa. En estos días estuve grabando para la película en el sector 8 de San Germán. Yo vivía en San Germán y nunca entré al sector 8, a donde me llevaron a una quebrada. Correcto. Algo hermoso, que yo vi la agua de un monte de piedra salir desde arriba, una cascada inmensa. Y la persona que me llevó allá dijo, vamos a treparlo. Yo dije, allá arriba. Él dijo, aquí hay una escalerita. Y lo que me impresionó a mí, que había como un pequeño paso con la mano en la pierna, hasta arriba. Como si fuera una especie de escalera eléctrica. Y había que uno saber buscar las manos bien y treparse hasta la parte de arriba. Normalmente el indígena para la época colonial vivía en ese tipo de ambiente, donde era mucho remanso prácticamente, era un remanso de paz, pero al mismo tiempo había mucho agua y mucha afluencia de agua, y ellos no tenían lo que tenemos nosotros hoy, las carreteras pavimentadas. Pues ellos tenían que ubicar para poder escalar a los sitios, tenían que hacer eso, una especie de escalera dentro de la zona, para poder subir y ambientarse y vivir a las diferentes áreas, porque por ahí ellos pescaban, cazaban, ellos básicamente pues, vivían de la coca porque la consumían
y había diferentes tipos de animales como era, si podemos decir, una especie de pejo mudo que yo no conocía. El perro mudo. El pejo mudo, porque era una especie de un estilo de pejo, del establado del pejo, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí, ellos lo mantenían en la casa, lo engordaban y lo consumían como hace puerto que venía con el cerdo. Pues hacían, el guin hacía eso. Ellos pues lo cuidaban, lo cebaban, luego se lo comían. ¡Wow! Increíble. Pues es la historia que usted piensa que la historia que le enseñamos a nuestros hijos en Puerto Rico tiene que cambiarse. Definitivamente que sí, porque de no haber habido indios en Puerto Rico, la historia hubiese sido otra. Verlo de esta manera. Si en un momento dado hubiesen llegado franceses, holandeses o otro tipo de, si podemos decir, de cultura a Puerto Rico, las costumbres, las tradiciones, todo hubiese sido diferente. Llegan los españoles, imponen su cultura y van por encima de la cultura taína. La cultura taína era una cultura, ellos eran unas personas sumisas, tranquilos, sedentarios, todo el día estaban descansando, sembraban yuca, pero la mayor parte del tiempo la pasaban en ocio. Se sentaban en hamacas, que valga la redundancia, la hamaca, el tabaco no se conocía en España. O sea, cuando el español llega y ven esa hamaca que es un buen descanso, entonces ellos llevan la idea de España y allá construyen con sus materiales, pues la hamaca, el cigarrillo, sale del día de las playas, e inclusive ellos preparaban una bebida que era hecha de maíz, que era una bebida que recordaba tanto de los profesores puertorriqueños desde que llega a Puerto Rico, pero le gusta mucho la bebida del Villagrande, porque ellos preparaban esa bebida y básicamente si tú notas, pues esa bebida fue importada a España, decidieron unas modificaciones y de ahí es que entonces empieza, cuando empieza también la caña a entrar en Puerto Rico, es que empieza entonces en Puerto Rico la bebida efervesciente era la que le gustaba al indígena puertorriqueño y después pasa al campesino puertorriqueño. No solamente el europeo, el hombre blanco o los españoles vinieron a robar el oro, pero también nos robaron otras cosas. Sí, definitivamente nos robaron prácticamente la identidad del taíno, robaron, básicamente masacraron las costumbres y tradiciones, porque ellos venían con una meta de imponer sus costumbres políticas y religiosas. El indio taíno no estaba acostumbrado a que fueran sometidos a plena voluntad del español, del amo, donde los ponían a trabajar para que sacaran oro desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los mantenía como esclavos, inclusive muchas veces venía el español, le quitaba la esposa al cacique taíno, lo sometía. Entonces, básicamente eso fue una parte de que el indio se reveló, pero el indio tenía una profecía por más de 500 años que iban a llegar unos hombres blancos con barba, con unos cascos, con ojos azules, que ellos nunca habían visto ese tipo de personas. Y esa profecía la tenían desde 500 años, mucho antes del descubrimiento de Puerto Rico. Cuando llegan los españoles, ellos se someten a la voluntad de los españoles, creyéndose que son dioses. ¿Qué pasa? Que el Dios que ellos ven fue un Dios castigado, un Dios guiado, un Dios que les sometía a la voluntad de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó el momento en que ellos pensaron declararle la guerra a los españoles. Pero el español hablaba de un Dios que murió y resucitó a los 3 días. Por lo tanto, ellos dicen, si matamos a un español, nos van a exterminar, va a resultar y nos van a exterminar a todos nosotros. Pero fue pasando el tiempo y ese Dios que ellos esperaban que fuera de amor, de paz y de concordancia, era más hostigado. Hasta que tomaron la decisión de hablar en español, que fue Diego Salcedo. Y dicen, bueno, si a los 3 días resucita, pues Dios, si no, pues somos tales como nosotros. A los 3 días no resucitó, entonces que le declaró la guerra a los españoles en 1511 en Añaco. Es interesante saber la historia de nuestras raíces, porque ahora mismo hay mucha gente que dice que si tú eres católico, tú estabas contra nosotros, o si tú eres cristiano, tú eres que nos mató. Mas sin embargo, la Biblia ni Dios no dicen maten, ni roben, ni abusen. Nada de eso dice Dios por la Biblia.
Mas sin embargo, la tierra boriquén es la tierra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a mandar a gente que maten a la creación de Dios en la tierra de Dios? Entonces es la equivocación grande que muchos dicen, ustedes los católicos, los cristianos, fueron los que lo hicieron entre nosotros. De hecho, el bosque de Trujillo, el yunque, se conocía como el Trujillo. El Trujillo era el dios de ellos y se conocía como, esa área ahí en Puerto Rico se conocía como tierra del antiguo Señor. Ellos pues sentían la presencia de algo superior a ellos que vivían en el yunque, que se conocía como Trujillo. También es así, ellos tenían al Trujillo como dios de los taínos y tenían y odiaban al dios huracán, que era que cuando no lo esperaban venía, traía viento, lluvia, desolación. Entonces empezaron los dos dioses de Trujillo y huracán. Sí, esa es la creencia que ellos creían que había un dios bueno y un dios malo. O sea, nosotros como hoy en día también tenemos el dios altísimo y también tenemos en el dios malo, que sería lo negativo. Y eso es completamente natural en toda cultura, aunque esté bien distante una de otra. Hay una característica bien peculiar. Creen en un dios bueno, creen en un dios malo y siempre utilizan el sol como símbolo de vida, porque toda cultura siempre está el sol representando la vida, y el pescado, independientemente de la cultura, aparece como extensión de vida. Como que tú te alimentas del pecado y la extensión de vida es el pecado. Eso, tanto el pecado, eso aparece en todas las culturas, por más distantes de todo el mundo. Es que, lógicamente, ¿de dónde viene la luz? Del sol. Correcto. Entonces, si vivimos en la luz, vivimos en lo correcto, si vivimos en la tiniebla. Exacto. Es un símbolo muy grande. Eso es así. La historia es muy interesante y hay que aclarar que el español o el hombre blanco vino a engañar tal vez con una Biblia en su brazo. Exacto. Y con un mazo dando la Biblia. De hecho, ya es muy importante porque aquí en San Germán, a pesar de que el cacique mayor de todo Puerto Rico fue a Cuiabá, que se ubicó en el área de Guayna, pero había unos caciques menores, y a Cuiabá segundo fue el que logró que fuera español, pero había unos caciques menores, y en este caso, pues en San Germán existió un cacique que se llamó Guamán o Guamax. Ese cacique, todo el dominio de él era desde Sabana Grande, bajando por todo San Germán, Cabo Cojo y Hormiguero. Ese cacique pues, tenía alrededor de 150 indios en su yucayete, y él era dueño y señor de esta. Es como decir ahora que los gobernadores tienen su alcalde. Esta persona velaba por toda esta área. ¿Qué pasa? Que esta persona fue un cacique de 25 a 30 años, bien fornido, bien fuerte, y fue uno de los primeros indios que le desterraron la cabeza a los españoles. Este cacique fue perseguido, varias veces fue llevado a Santo Domingo porque era la usanza de la época. Tú le plantabas a los indios cuando cogía el cacique y lo cambiaban de otro población, pues ahí el cacique, como no tenía la dirección para poder viajar, pues se le plantaba. Pues ahí lo llevaron a Cuba, lo llevaron a Santo Domingo, inclusive Cuba lo como héroe nacional cubano, pero fue un cacique sangermeño. Esta persona pues se rebeló varias veces, en uno de los viajes y mató, se escapó de todo lo que había, mató a los españoles, trajo cerca aquí aparentemente pues, entre Lara y Cabo Cojo, y esa tesoro lo entró por una área entre Sabana Grande y Hormiguero. Porque esto es lo que se supone que estos tesoros todavía tengan una prueba en esa área. Varias personas lo han buscado, todavía está pues, buscando, nadie lo ha encontrado. Hay documentos que prueban de que ese cacique existió y la biografía existe. Sí, yo estuve viendo los documentos y yo dije, ¿cómo va a ser que este documento lo estoy leyendo y mucha gente no sabe de la historia? Y lo importante es que estamos en San Germán, la ciudad. Ciudadano fundador del pueblo. Fundadora, San Germán era la mitad de la isla. Sí, San Germán comprendía para 1514 porque el decreto vivía en la mitad. Todo lo que comprendía desde el río Camuy hacia el oeste, llegando hasta
Ponce, hasta arriba a Caguas de Ponce, partiendo por la mitad de la isla, incluyendo prácticamente San Sebastián, conectando por el curso natural de los ríos, fue San Germán. De San Germán tuvieron 22 pueblos. Y básicamente ellos eran, si podemos decir, ellos respondían política y religiosamente a San Germán. Y en San Germán había un conocimiento de algunos otros casitos, o solamente se conoce hasta ahora. Por lo menos San Germán es nada más. Parece que Guamá o Guamá, que el barrio Guamá de San Germán es derivado de ese cacique, y hay un documento que Juan González Ponce de León, en uno de los bergantines que él venía a Canarias, por lo menos de Tallaboa, por esa área por allí, Peñuela, no hay viento, se quedan al pairo, el bergantín pues se queda allí, de momento ellos ven fuera, dejar dentro de que hay humo. Ellos estuvo curioso, y cuando ellos van caminando, encuentran 4 indios que están comiendo carneros, cocinándolo, y cuando lo agentan, pues ellos dicen que ellos son o sea, que son que pertenecen al cacique Guamay de San Germán, y que andan con un paquete de flecha empleada, porque esa noche iban a atacar al poblado Sotomayor de Mijañán. Wow. Y Juan Ponce no los agenta, se van al escape para llegan a las 8 de la noche, y de ellos no habían dado la alerta de que los caciques ya habían cogido de radio, de que nos dábamos de alerta, que se estaba evacuado por los enfermos. En la isla completa había más sábana. Sí, eso es correcto, eso es así. Siempre, tanto desde antes de los españoles, porque los indios caribes venían y atacaban a los taínos, les robaban las mujeres, los niños, y básicamente yo era el español y el indio pues tenía una esperanza de que no fuera tan hostigador, y básicamente fue como. El día de Cristóbal Colón, ¿vosotros celebramos? Es un encuentro supuestamente de 2 casas, y se dice que el descubrimiento de Puerto Rico se celebra ese día, pero para mí no fue descubrimiento, fue redescubierto Puerto Rico, porque ya había personas aquí, con pensantes, con religión, con ya su cultura adelantado, pues ya no fue descubierto, sino ya había personas aquí, Puerto Rico que fue redescubierto. Yo hablo con un papá, me decía que una tatarabuela de él, según la historia va pasando de la abuela Coja, me cuentan que una de ellas era de la India, de pelo largo, ¿no? Cuando él dice India, está ahí, y que alguien le enviaba unos perros detrás para atraparla, pero que era una mujer muy alta y se iba cogiendo al norte, o se trababa un árbol y nunca la podía coger. De hecho, hay una, ¿cómo yo lo puedo decir? En una de las peleas que tenían los españoles con los indios, uno de los, no recuerdo el nombre del español, le dice a la señora mayor que le lleve un mensaje al poblado de Sotomayor, o sea, al poblado entre Arecibo y Isabela, porque tienen un destacamento de españoles, le dice a esa india que lleve ese mensaje, porque yo en español lo podía matar. So pena de que como tenían el hijo castigado, o sea, lo tenían preso, si ella intenta jugar solo, le va a matar al hijo. Pues entonces ella se fue corriendo, bien ligero, con una gacela, como dicen los españoles, y un perro que se conoció como becerrillo, que era un perro bien inteligente, inclusive si se jugaba un indígena, él iba a buscarlo por el brazo hasta donde estaba el poblado español, y del indio resistirse era el mismo matar a los personas. Pues esta mujer fue como una gacela, llevó el mensaje, pero el perro, después que ella se fue para tratar de evitar de que ella no se desviara, tampoco mataron al perro. Entonces el perro la siguió y la encontró casi a mitad de camino. Ella ella en su lenguaje indígena se creía que era una pupía, no podía ser un espíritu humano. Le dice, señor perro, yo tengo que llevar esto a donde me mandaron, no me haga daño. El perro, aparentemente, porque como que entendió lo que yo estaba diciendo, y lo único que hizo el perro fue levantó la mata, orinó a la señora,
viró para atrás y la señora llegó a donde estaban los españoles y ahí fue que esos recursos vinieron para la señora española que estaban en el área de Sotomayor. Entiéndase el narco y hay que hablar. Los españoles usaban los perros para, y lo alimentaban con la carne de los taínos. Bueno, fíjate, en ese sentido no hay documentación que yo haya leído que diga que ahora sí a los perros, que eran los perros mástiles, a ellos le pagaban como si fueran, a ellos le pagaban como si fueran soldados, le pagaban el mismo perro que le pagaban a los soldados, se lo pagaban a los perros, porque eran perros bien inteligentes y para la casa no tenían precio, porque cuando venía algún indígena a atacarlo, o tuviera lejos, el perro defendía abajo y lo cogían hasta los perros se rendían. Yo he oído historias que siguen usando los íntimos muertos, o los tallos muertos, Sí. y su carne se lo daban a los perros para alimentarlos. Sí, por lo menos en la documentación que yo he tenido y he buscado, porque yo mucha información indígena, no he conseguido ese tipo de información. ¿Ves? Ahora sí, muchas veces, aquí porque se dice que el primer gobernador puertorriqueño, fue como, asignado por España, fue como Ponce de León, no es cierto, el primer gobernador asignado por España a Puerto Rico fue Vicente Yáñez Pinzón, que vino en el año 1500 y trajo vacas, cerdo, cabra, caballo y muchas cosas para poder empezar una colonización. Pero ¿qué pasa? Que llegó el momento en que el vio que no era productivo comenzar para él personalmente, comenzar a Puerto Rico, él presta a todos los animales y se va. Cuando llega el pleno nuevamente de la colonización a Puerto Rico, ya hace 6 años, la proliferación de cerdos, de todo tipo de animales era muchísima. Y esa carne era, bueno, según el trato que yo he leído, muchas veces el puertorriqueño comía 2 veces o 3 carne de cerdo, porque la tenía disponible por los montes, igual que las vacas tanto las cabras y eso, lo que estaban para la leche. Sobre esa investigación estamos ahí todavía investigando. En cuanto a la carne de Eso sería tema de una buena investigación. Sí. Fernández González de Oviedo, que fue una persona que indica de que los indios caribes eran antropófagos. Comían carne principalmente cuando ellos venían a atacar a la población indígena de Puerto Rico, los taínos, que se llevaban las mujeres y se llevaban los niños, pues básicamente lo que hacían era preñar a la mujer taína y cuando nacía la criatura se lo comían. Y por el tracto y hueso que encontraron humanos alrededor de los calles que ellos tenían fuera de Puerto Rico. Inclusive, también el extracto que yo leí decía que el indio en Puerto Rico cogía a los nenes pequeños, los castraba, los dejaba crecer y en la adolescencia se los comía. Sí, pero ese era el indio caíno. El indio caíno no tenía esa parte. No, nuestra gente fueron muy pacíficos y nobles. Sí, inclusive, a estos momentos, si tú vas a Maricao, en ciertas áreas de Maricao, hay mucha gente con rostros taínos completos por el color, actitudes, y también así que si tú notas en Maricao cuando hay pelea o muera una persona, no es por bala, a menos que sea fuera de pero no es por bala, principalmente por machete, por cuchillo y por palo, porque esa es prácticamente esa herencia todavía la tiene la gente del sector de Maricao y de la Marina. Ok, vamos a tomar una pequeña pausa para ver que termina la mesa. Ok. Dale un segundito. ¿Qué pasa, papi? ¿Y vamos a pasar esto?